estamos aquí recibiendo esta efusión del Espíritu Santo, efusión online. El tema de hoy, hermanos, está súper interesantísimo. Aquí la cosa se está poniendo candente, porque nosotros como movimiento de la renovación carismática amamos al Espíritu Santo, ¿sí o no, muchachos? Sí. Le amamos como en gran medida, porque le hemos experimentado, le hemos vivido, hemos recibido su amor, ese impulso. Pero a mí me gustaría mucho que abundáramos ahora. ¿Qué piensa la gente cuando se dice que alguien es espiritual? Así como cuando a Jesús le preguntaban, ¿verdad? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Qué es el espiritual? A ver, a mí me gustaría invitar a alguien aquí del público, un valiente o una valiente, ¿verdad? A ver, un hombre. A ver, uno de los hombrecitos que se encuentran aquí. ¿Qué piensan? A ver, ustedes compártanos, por favor. ¿Qué piensa la gente cuando se dice que alguien es espiritual? A ver, nuestro hermano, ¿cómo te llamas? A ver, Hugo. Bueno, pues yo pienso que, lo primero que te viene a la mente, yo creo que espiritual es hacer oración, acá de rodillas y todo eso, ¿no? Irónicamente, pues, es lo que pensamos todos, ¿no? Cuando dicen, no, pues tú eres bien espiritual, haces mucha oración, y pues de cierta forma yo creo que sí. Es hacer oración, es obsequiarte al Señor, obsequiarte a Dios. Creo que esa es la respuesta, ¿no? Es obsequiarte a Dios y darte sin medida. Si eres espiritual, te obsequias. Creo que esa es la respuesta, aunque breve, pero creo que esa es. Muchas gracias. A ver, Mario, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué nos dices? ¿Qué piensa la gente cuando escuchas, vas en la calle, tú estás en el autobús o vas a la escuela, dentro de tus actividades diarias, no ambiente de iglesia? ¿Qué crees que piense la gente cuando alguien le dice que es espiritual? Lo primero que se te viene a la mente es alguien que se dedica como a hacer limpias, algo por el estilo, ¿no? Te dicen, oye, esta persona es espiritual, y luego se te viene a la mente, pues quizá puede ser algún tipo de truquillo para algún ritual, ¿no? Algo que me haga falta en mi vida. Eso es la perspectiva que tienen las personas fuera de la iglesia. ¿Tú qué dices, Gonzo? Yo concuerdo mucho con mi hermano Hugo de lo que dice, de que ser espiritual no solamente ir a dar los golpes de pechos en la iglesia, ¿no? No es como, decía una amiga que tengo, que a veces ser espiritual es ver a esas señoras viejitas, ya de 80, 90 años, que van y se rezan diario el rosario en la iglesia, salen y se acabó, ¿no? Eso no es ser espiritual, hermanos. Yo creo que el ser espiritual no es ser mucho. El ser espiritual es verdaderamente tener una vida espiritual con el Señor. ¿Y esto qué quiere decir? Que en cada círculo de nuestra vida, en cada momento de nuestro día, desde que despertemos hasta que vayamos a dormir, estemos siempre en presencia del Señor. No importa qué hagamos, no importa si estemos con los amigos, si estemos en la escuela, en el trabajo, estemos manejando, donde quiera que estés. Mientras tú estés en presencia del Señor y estés en gracia con el Señor, tú ya tienes una vida espiritual. Y vida espiritual, les repito, no solamente rezar, rozar y estar en casa, darte golpe de pecho, porque a veces más que nada es hipocresía, ¿no? Y llegamos a la iglesia, a la comunidad, y decimos, es que yo soy vida espiritual, y me meto en las oraciones padrísimas, pero doy un paso fuera de la iglesia, fuera de mi comunidad, y se me olvida todo, ¿no? Y ya soy parte del mundo, y ya no soy una persona espiritual, sino soy una persona carnal. ¿Y eso qué significa? Que en ese momento me dejo llevar por el pecado, por mis gustos, mis sentimientos, mis impulsos, y me olvido de Dios, ¿no? Hasta de 8 días, o cuando vuelvo a regresar a la iglesia, como que me quito mis cuernitos y me pongo en la obra, ¿no? Y digo, ahora soy espiritual. Yo estoy muy de acuerdo con eso. El ser espiritual es entregarte a Dios, como dice mi hermano. Es un regalo hacia Dios, es decirte, Dios, hoy desperté y hoy te entrego mi día. Hoy te entrego mis pensamientos, mi esfuerzo, mi trabajo. Lo que tengo y lo que no tengo te entrego, Señor. Eso significa ser espiritual, ¿no? Vivir en la gracia de Dios. Sí, fíjense que una de las cosas bien importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta es, ¿pero qué piensa Dios? Realmente para un católico, un cristiano, ¿qué significa ser un auténtico hombre o ser espiritual? Bueno, abro aquí un pequeño paréntesis, hermanos, para mandar un saludo bien cordial a la comunidad de
Juventud Mariana. Por favor, mándenos un aplauso. Felicidades, hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, sus comentarios son muy importantes. Denos sus opiniones en el chat. Me gustaría mucho pedirle la palabra ahora al doctor Luis, que nos dijera este auténtico significado de ser un hombre lleno del Espíritu. ¿Qué significa esto? ¿Por qué el hombre siempre tiende a lo espiritual, ya sea de una forma u otra? Pero ¿cuál es la verdadera y la auténtica forma de ser espiritual en el sentido cristiano? Bueno, gracias. No puedo menos de coincidir con los hermanos que me han antecedido en el uso de la palabra. Efectivamente, ser espiritual conlleva estas ideas de apertura, de docilidad, de entrega al Espíritu de Dios, ¿verdad? El ser espiritual lo vemos repetidamente en la Biblia, que es cuando con la iniciativa divina el hombre se abre, se entrega, se desnuda de sí mismo y se queda, espíritu con espíritu, su espíritu con el de Dios. Así lo vemos en los profetas. Los profetas fueron hombres llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tuvieron esa docilidad, esa prontitud, generosidad, inclusive hasta dar la vida por la verdad de Dios. Era una actitud, heroica, porque a veces esto de ser espiritual les conllevaba sacrificios, martirios, como lo vemos por ejemplo con Jeremías, con el mismo profeta Joel, con Ezequiel, todos, ¿no? No les iba nada bien. Inclusive recuerden que algún Jeremías por ahí llega a maldecir el día en que nació, ¿no? Y se arrepintió de cuando su padre lo engendró y cuando Dios lo llamó. Sin embargo, rápidamente su respuesta fue: Señor, aquí estoy de nuevo, envíame. Lo vemos en todos los profetas. Y ya en el Nuevo Testamento vemos que, por ejemplo, ¿quién más lleno del Espíritu de Dios que Dios mismo encarnado, ¿no? Jesús, lleno del Espíritu Santo, dice, fue conducido por el Espíritu al desierto. Lo vimos en la liturgia de este domingo primero de Cuaresma, ¿no? Y allí sufre las tentaciones del demonio. Ser espiritual significa eso, dejarse llevar, dejarse llenar por el Espíritu Santo, ¿no? Con todos sus dones, que son los que nos dan la fortaleza para seguir en ese camino del Espíritu. Jesús, por este flujo, por esta fusión de dones que tenía, pues pudo resistir las tentaciones, no fácilmente, sino con la verdad, con el bien, apoyado en la palabra, su palabra, porque él mismo era Dios, pudo salir adelante, ¿no? Cuando tú y yo dejamos nuestras comodidades humanas, dejamos nuestro ser carnal y decidimos no hacer grandes cosas, sino simplemente abrir la puerta al Espíritu, Él se encarga de todo. Y entonces puede manifestarse como Él acostumbra hacerlo, de múltiples formas, ¿no? Sea en forma, como nos decía nuestro hermano, en forma de una persona que ora, que se sacrifica, que se entrega a los demás, o bien una persona que tiene el don de la palabra para enseñar a sus hermanos, para comunicar toda esa riqueza que el mismo Espíritu del Señor ha sembrado en su alma. Eso sería lo que le podía comentar. Yo quisiera preguntar entonces, doctor, ser espiritual significa entonces un estilo de vida, ¿por qué decimos que el hombre entonces alcanza esa plenitud? ¿O por qué el hombre es pleno cuando tiene al Espíritu de Dios? Bueno, si es válido decirlo, estoy completamente de acuerdo. Si es un estilo de vida, ¿no? Lo que quisiéramos hacer ahora es invitar a todos los que están en contacto con nosotros para que pensemos un poquito en la enorme distancia que hay entre este ser espiritual que Dios pide, repito, sin espectáculos, sin grandes, acciones mágicas, como se decía, sino recordemos aquella presencia del Espíritu Santo
cuando el profeta esperaba la llegada del Espíritu Santo, decía, ¿cómo se va a manifestar? ¿En un trueno? Vinieron unos truenos y no apareció el Espíritu Santo. En una tormenta, pasó la tormenta y no se manifestó el Espíritu. Vino después un viento suave, tranquilo, dijéramos, vino el silencio, la sencillez, la apertura, y ahí sí se manifestó el Espíritu Santo. Yo invitaría a todos los hermanos con los que estamos en contacto ahorita a ver esa tremenda realidad que tenemos en nuestro mundo actual, ¿no? Por un lado, el mundo 100% material, no sé en qué porcentaje espiritual, aunque es innegable que también existen, sobre todo en nuestra iglesia católica, también en otras iglesias cristianas, existen personas que sí tienen esa apertura al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Entonces hemos de enderezar un poquito nuestras convicciones acerca del Espíritu Santo. Yo invitaría a todos a darle chance, perdón por la palabra, al Espíritu Santo, ¿no? Porque el Espíritu Santo sigue siendo el gran desconocido. Al Padre y al Hijo lo conocemos más, pero al Espíritu dejemos que Él haga su obra como solamente Él sabe hacerlo. De esta manera seremos plenamente seres espirituales. Gloria a Dios. Bueno, aquí hay algo que comenta nuestro hermano, el doctor Luis, muy importante, ¿no? Que dice, el Señor se dejó guiar por el Espíritu Santo, pero Él antes de que Él viviera las tentaciones en el desierto, 40 días y 40 noches, Él lo que hizo fue ser bautizado por medio del Espíritu Santo, a través de Juan el Bautista. Eso quiere decir que el mismo Señor, yo lo veo así, ¿no? No sé ustedes cómo lo vean, pero yo lo veo así. El Señor fue siempre ejemplo en todo. Desde su nacimiento hasta su muerte fue ejemplo a seguir en todo momento, ¿no? Y el Señor, al momento de ser bautizado, Él siendo Dios, pues ¿por qué tenía que ser bautizado, no? Si Él siendo Dios, pues decía, bueno, pues a mí es porque me va a sobrar el Espíritu Santo, yo qué sé. El Señor dio esa muestra de qué era lo que teníamos que hacer nosotros los hombres para invitarlo a Él. ¿Y esto qué quiere decir? Que Dios, conociendo la necesidad del hombre, de que, ¿quién dice, no? Que el hombre siempre tiene la necesidad de creer. ¿En qué? ¿Quién sabe? Dicen los psicólogos, ¿no? El hombre debe de creer en algo. Yo creo que Dios nos hizo como que con ese chip, o ese espacio en nuestro corazón, en nuestra mente, para que seamos siempre dependientes de creer en algo más. Ese algo más es el Señor, es Dios, por medio del Espíritu Santo que llega a llenar nuestros corazones. Entonces el Señor al ser bautizado nos dio el ejemplo de que nosotros debemos ser bautizados, y no solamente bautizados, sino que nos debemos dejar guiar por medio del Espíritu Santo, así como el Señor se dejó guiar, ¿no? Entonces aquí tenemos una pregunta de un hermano que dice, ¿las posesiones que existen por medio de espíritus? Qué buena pregunta. Ahorita que está de moda lo de la película El Rito, el Quijote, y no sé qué tantas cosas. Pues dice la pregunta, ¿no? ¿Pueden haber posesiones por medio de espíritus? Esta respuesta yo creo que es muy delicada, pero sí puede haber posesiones. Pero esto, ¿por qué se puede dar? Es porque una persona que tal vez nunca llegó un hermano a evangelizarlo, a hablar de la palabra de Dios, cayó en caminos extraños, ¿no? En caminos simplemente que no llevaban a Dios, ¿no? Y a veces hay hermanos que consagran su vida a cosas raras, a cosas que no son de Dios, esas personas quedan poseídas, ¿no? Yo no soy muy bueno en temas de eso de espiritismo, ni de exorcismo y eso, pero eso se puede dar el caso. Pero yo te decía, ¿sabes qué, hermano? En vez de preocuparte por si puedes ser poseído por espíritus, chocarreros y eso, mejor búscate tú por llenarte del Espíritu de Dios, que es lo más importante. Y cuando estés en el Espíritu de Dios, ni te vas a preocupar por esas cosas, ¿no? Gloria a Dios. Híjole, qué delicado es ese tema, hermanos. Porque efectivamente hablar ahorita de un tema tan controvertido, ¿verdad? Diría yo, de espíritus, yo creo que sí es importante que tampoco lo dejemos desapercibido. Porque ¿qué dice Jesús en su palabra? Nuestra lucha, San Pablo, ¿verdad? Nuestra lucha es ¿contra qué? No es contra carne ni sangre, sino contra principados y espíritus de maldad. Sí, exactamente. Entonces, miren, hermanos, nosotros debemos estar bien conscientes que tenemos una lucha.
Y nuestra lucha no es como lo que dice Pablo, ¿verdad? No es con la espada, no es con la guerra, no es con la violencia, ahora pues a lo mejor con las bombas atómicas y todo este tipo de cosas. Sino nuestra lucha, hermanos, tú que me escuchas allí desde la comodidad de tu casita, nuestra lucha es contra principados, contra espíritus. Pero ¿qué mayor espíritu el que está con nosotros que el que está contra nosotros? Amén, ¿sí o no? Gloria a Dios, démosle un aplauso al Señor porque Él es nuestro Dios. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es por eso que nosotros debemos de tener bien conciencia de que debemos ser estos hombres y mujeres espirituales. Nuestro siglo actual nos reclama, de verdad, hay un clamor muy grande. Yo creo que desde el cielo se nos está clamando ya, porque nosotros realmente seamos esa parte espiritual. Si nosotros tenemos nuestro espíritu unido al Espíritu de Dios, ¿qué tememos, hermanos? ¿Qué nos puede pasar? ¿Qué nos puede temblar? Dice el Salmo, ¿verdad? Pueden caer 1000, 10,000 a tu derecha, a tu izquierda, pero a ti no ha de caerte ningún tropiezo. ¿Por qué? Porque vas con paso firme. La firmeza te la da el Señor. Ahora, quiero retomar un poquito lo que estábamos comentando hace rato. Cuando una persona de verdad se entrega a Dios, ustedes hasta le ven la facción, le ven la cara, dicen, es que ese hombre algo le pasa, esa mujer no sé qué es, no sé qué tiene, pero sin embargo tiene esa chispita del amor de Dios. Hermanos, esa persona es porque tiene la luz del Señor dentro de su corazón. Pero ¿qué pasa cuando una persona de verdad no está unida al Espíritu de Dios? Le pasa lo que a la vid. ¿Sí saben lo que le pasó, verdad? Dice que aquel que da fruto es porque está unido, ¿qué? A la vid, que es Jesús. Y el que está afuera de él es como el tronco que se rompe y se cae. ¿Y qué le pasa? Se seca. Es precisamente, nosotros ¿qué queremos tener, hermanos? Un espíritu lleno de Dios, un espíritu lleno de esa fortaleza, de ese amor de Dios, o queremos ser ese tronco que está fuera de la vida, que es Jesús. ¿Qué queremos ser? A ver, ¿qué queremos ser, hermanos? Lo uno o lo otro, ¿qué queremos ser? ¿El tronco o la vid? La vid, ¿verdad? Efectivamente, porque no podemos estar lejos de Dios. Bueno, al menos yo creo que muchos de los hermanitos, si nos pusiéramos a preguntarle su testimonio aquí, yo creo que ya no dejan al Señor. ¿Quién se quiere alejar ya de Dios? ¿Quién se quiere? ¿Verdad que no? Yo no me quiero ir. A ver allá los técnicos, díganos, ¿se quieren ir? Porque déjenme decirles, hermanos, que aquí tenemos un equipazo de apuntadores, equipo técnico, todos los que vinieron a poner e instalar en la cámara. No, deberían de ver desde tempranito, están aquí. Felicidades, denles un aplauso por favor a nuestros hermanos que también lo hacen con mucho amor, con mucho cariño, mucha entrega para el Señor. Vean, una persona que tiene el Espíritu de Dios tiene ese deseo por servir, tiene ese deseo por amar, tiene ese deseo por entregarse al hermano, no importando lo que pase, lo que sufra. Decía la hermana Teresa de Calcuta, amar es dar, ¿quién se lo sabe? ¿Hasta qué? Duela. Y ese es el Espíritu, hermano. ¿Qué hizo Jesús? ¿Hasta dónde se dio? Hasta la muerte, y una muerte de cruz. Nosotros, hermanos, tenemos que darnos, pero no una moral, pues para que me sienta martirizado, para que me digan pobrecito, cómo sufre. No. Es un amor desprendido, entregado. Cuando la hermana Teresa de Calcuta le preguntaban, hermana, ¿qué es lo que usted hace todos los días? Y la hermana contesta con esa sencillez con la que la caracterizaba. Yo salgo todos los días y miro a Jesucristo en mi hermano. ¡Wow! Nos deja impresionados porque realmente es un ejemplo de que ella tenía el Espíritu de Dios. Mirar a Dios a través del hermano.
ese hermano que a lo mejor te insulta, ese hermano que a lo mejor te llega a herir, te llega a decir cualquier cosa, hermanos, vean, el que te causa más daño, ¿podemos mirar el rostro de Jesús ahí? ¿Podemos ver en su interior que realmente ahí está el Espíritu de Dios? Porque San Pablo también lo dice, ¿verdad? ¿Qué acaso no saben ustedes que son templos del Espíritu Santo? ¿Qué acaso no lo saben? Es en ustedes donde mora el Altísimo, es en ustedes donde mora el Espíritu de Dios. Y a veces nosotros no lo vemos. Pues miren, hermanos, este mensaje del Señor que hoy nos tiene está realmente pues para chuparse los dedos. Miren, vamos sirviendo poco a poquito. Quisiera lanzar ahora otra pregunta aquí a nuestros queridos hermanos que están aquí que nos acompañan, la bella República Hermana de Lerma. Miren, hermanos, la siguiente pregunta es: ¿tienes experiencia de qué es ser espiritual? A ver, queremos una experiencia, no como la que dice nuestro, ¿cómo se llama?, compatriota Enrique Iglesias. Experiencia religiosa, ¿verdad? No. Una experiencia espiritual. A ver, ¿quién le gustaría participar? A ver, ¿quién es el valiente? A ver, Noé, ¿te gustaría participar? ¿Tienes una experiencia de qué es ser espiritual? Por favor, pásale por acá. Dale un aplauso al hermano para que se anime. Bueno, para mí ser espiritual es un poquito dejar la carne, como dice San Pablo. Nos conformamos de lo que es cuerpo, alma y espíritu, ¿no? El ser un poquito espiritual es dejar la carne, el dejar el mundo y empezar a pensar en las cosas de Dios, ¿no? Para mí eso es ser espiritual. A ver acá, otro valiente. A ver, nuestro hermano que está acá. Sí, pásale. De este lado, tiene ganas de participar. Bueno, pues para mí ser espiritual es dar testimonio sobre lo que nosotros hemos vivido